Susi. Argonautas, Servicios Históricos les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Como la mayoría de vosotros, me veo obligado a ganarme la vida con el trabajo de mis manos y el sudor de mi frente. Me veo obligado a pasar por malos tragos para ganarme el amargo pan bajo las miradas de desprecio de gente que no tiene derechos naturales ni divinos para considerarse superiores a mí, y que deben toda su grandeza y honor al hecho de haber machacado a los pobres. All aboard. Argonautas. Hello, motherfucker. No, no es cierto. ¿Cómo están, Argonautas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos escuchen. Espero que estén muy bien. Guerrero, ¿cómo estás? Hoy How you doing? Hoy estoy y me siento independiente. Real American American. Vamos a hablar de una de las culturas más amadas, más odiadas, más respetadas, más no queridas. Es como, a veces lo he considerado como el América de las culturas. No sé qué opine usted, mi querido Guerrero. Pues, además de ser una de las culturas, pensaría que es una de las fechas más conocidas en el mundo, principalmente por toda la cinematografía pues, que nos llega de Hollywood, claro, ¿no? Claro. Sí, no, o sea, si la industria que tiene Estados Unidos sobre las películas, sobre producciones, sobre el espectáculo como tal, es impresionante, no se diga en los deportes. Pero bueno, a darle al átomos, dirían por ahí. Mi querido Guerrero, ¿qué trae usted sobre esta fecha tan importante a nivel mundial? A nivel mundial, no podemos decirlo menos. Sí, sí, sí. Independence Day, el Día de la Independencia. Sí, que otra vez, justo hoy es el día, ¿no? 4 de julio. Hasta parece que las estamos planeando, sí. Pero ahí está, empecemos ahí. Por fechas no paramos, ¿no? No, ni pararemos. Ni pararemos. Entonces, pues es una fecha bastante conocida, como había dicho. Vamos a conocer un poquito sobre la historia pues, tradicional, digamos, lo que todos conocemos, lo que Bart Simpson se tuvo que aprender para su examen. Okay. En el milagro navideño. En el milagro navideño, sí. Vamos a hablar ahí sobre una lengua también. Hablaremos de alguna lengua de plata. ¿Habrá? Pero, no lo sé. Pero lo que me gustaría también es tratar un poco sobre la otra historia de Estados Unidos, ¿no? Como la otra versión que hay detrás de toda esa independencia. O sea, fue un momento pues que marcó el final y el inicio de Estados Unidos como nación, pero, pues bueno, también tiene su parte oscura. Todos tienen su parte oscura. ¿Qué vamos a empezar? ¿Desde las 13 o...? Sí. ¿Va? Bueno, pues Chile. Las 13 colonias, para quien no lo sepan, eran Virginia, que fue la primera colonia dedicada a la reina virgen, pues ya saben por qué, no es necesario que les explique. Sí le pensaron mucho en el nombre, pero bueno, ok. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, las 2 Carolinas, la del norte y la del sur, y Georgia. Ok. Entonces, bueno, iniciamos primero con que vamos a la guerra de los 7 años que tuvieron Gran Bretaña y Francia. Una guerra que ganaron los ingleses, pero
pues que obviamente no podían ganar solos, necesitaban una ayuda y pues la ayuda fue reclutar a los colonos de las 13 colonias y principalmente con, pues digámoslo así, con un poquito de engaños, sumaron a la causa a los nativos de las zonas y dijeron, no, pues vamos a hacer una proclamación que hicieron para que no se poblaran, o mejor dicho, no despoblaran las tierras de los indios nativos de los montes Apalaches y dijeron, con ellos no se metan. Así como con los niños, ¿no? Con los niños no. Con los indios no. Ok. Ellos nos están ayudando a pelear contra los franceses. Por favor. Entonces, pues ahí sí fue como el primer, pues política, ¿no? Finalmente, echárselos a la bolsa para que pelearan contra los franceses, ganaron la guerra y como consecuencia de ganar esa guerra, pues ganaron, pero pues, como toda guerra, ¿no? Trae sus desventajas, sus repercusiones, gastos, muertes, o sea, los pobres murieron, los soldados rasos, quedaron ahí también. Y los generales y los reyes y demás, pues con decoraciones, premios, tierras y muchas cosas bonitas para todo ellos, lo que ¿no? trae la guerra, ¿no? Todo lo que Sí. arrastra a su paso. Entonces, Inglaterra estaba pasando por una crisis después de todo lo que gastaron, de todo lo que invirtieron y necesitaban recuperarse. La forma más común, pues es impuestos, ¿no? Impuestos. El primer ministro inglés George Grenville dijo, pues vamos a ponerle impuestos al azúcar, al timbre y hicieron unos impuestos que se llamaban las leyes de Townshend, que estas leyes pues básicamente decían que ahora el control del ejército no lo iban a tener las colonias, sino pues tenía Inglaterra que tener el dominio sobre él, ¿no? Okay. Lo cual les quitaba libertad y bueno, pues ahí empezaba como un poquito la molestia de ellos, ¿no? Para que se den una idea, en 1700 las colonias norteamericanas aproximadamente le daban a Inglaterra 500,000 libras. Ya para 1770, es decir, 70 años después, ya le daban 2,800,000 libras, ¿no? Órale, O sí, sea, se incrementó. Entonces, obviamente, si les pides un impuesto, pues te va a ir mejor, ¿no? Dicen, aquí es la solución. O sea, vieron en las 13 colonias cómo salir de esta crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, este es como el comienzo de toda esta parte. Obviamente las clases, pues digámoslo así, medias y bajas, bueno, todas las clases en las 13 colonias empezaron a mostrar molestia, pero las clases instruidas, las clases altas y las clases medias empezaron como a pues manipular, ¿no? Tenían obviamente ese gran colchón que eran los pobres, los nativos, y decirles, pues, esto nos está perjudicando a todos, ustedes también van a salir perjudicados. Y bajo la frase no taxation without representation, es decir... Órale, el inglés está muy fino, bien, guerrero. Me puse a googlearlo. Ok, no tenías internet, ¿verdad? En ese tiempo cuando lo buscaste. No. Okay, sí, se ve. Ok, y luego... Entonces, no hay tributación sin representación. Es lo que decían. No, evidentemente, en contra de todos estos impuestos que estaban generándose, ¿no? Y se forma un grupo conocido como un grupo patriota, conocido como los Hijos de la Libertad, donde los líderes, si se pueden decir de alguna forma, era Samuel Adams y John Hancock. Sus chicles son muy buenos del buen Sam. Bien. Y Hancock, no, el de Will Smith. Ese tenía su película, ¿no? Sí. La tuvo después. Muy incluyente. Muy incluyente, Ok. ¿no? Entonces, ellos dos eran como los líderes. Este grupo patriota, bueno, pues buscaba justamente hacer valer los derechos de... Hazme valer, carnal. Hazme valer, carnal, sí. Ajá. Hacer valer los derechos de la gente. Y bueno, pues ahí comienza todo en el puerto de Boston. Boston es un lugar
pues muy confluido. Llegan ahí embarcaciones, ahí hacen intercambio de comerciales y demás. Y bueno, pues ahí los habitantes empiezan a ver que hay muchos comerciantes que tienen unas casotas. Y dicen, ¿por qué ellos tienen unas casotas y yo apenas tengo ahí 5 maderas para mi casa, ¿no? O sea, Y yo tengo mi crédito Infonavit, ¿qué pasa? ¿y Ajá. qué está pasando, no? Ajá. Entonces, pues ahí justamente hombres como Samuel Adams, nuevamente lo menciono, y James Otis organizan un caucus político en Boston, ¿no? O sea, una pequeña asamblea donde empiezan a través de la oratoria, convencer a la gente de que lo que está pasando no está bien. De cierta forma, moldean la opinión de la clase trabajadora y llaman a la multitud, a las turbas, a la acción. Dice. Los arengan en Y ese dice, momento. ¿y hasta cuándo vamos a permitir esto, no? Y justamente la frase con la que iniciamos es de James Otis, que dice pues, que él, o sea, todos se ganan con el sudor de su frente el trabajo y mientras otros están ahí nada más rascándose y estirando las manos, ¿no? Ok. Entonces, esto refleja la opinión popular y genera el resentimiento de los ciudadanos. Y bueno, y toda esta situación pues ocasiona que empiezan a destruir casas de los ricos de la zona, ¿no? Hubo una casa de ese mismo grupo de los Hijos de la Libertad, había un señor que era zapatero que se llamaba Ebenezer McIntosh. Unas buenas computadoras. Bien. Oye, todo tiene sentido. Todo. Encabeza la destrucción de la casa de un rico comerciante bostoniano llamado Andrew Oliver. Y pues agarran y a martillazos, empiezan a destruir la casa. ¡Qué bajo! Okay. Y a martillazos empiezan a destruir la casa. Ajá. Y ya después con hachazos y todo lo que... No, Dios, por favor. Y para celebrar, pues se beben el vino de su bodega y se llevan todos los muebles y objetos del señor porque dicen, pues él no lo necesita, ya no tiene casa. Ya no lo va a ocupar, ya no señor? tiene casa. Okay. Y así como ese, fueron dándose muchos casos donde destruían las casas de los hacendados, ¿no? Aquí surge como la reflexión de, pues sí, las turbas iracundas pues hacen esto porque fueron azuzadas, alebrestadas, pero... pisoteadas por mucho tiempo. Pero, o sea, tienen el coraje encima, ¿no? Claro. O sea, pero... pues hay mano negra detrás de esto, ¿no? O sea, los Hijos de la Libertad, ellos dicen, sí, vayan ustedes, háganlo, ¿no? Y por otro lado, pues también había intereses de por medio de las clases ricas y pues de eliminar rivales. Todo tenía jeribilla, ¿no? Digámoslo así. Sí, o sea, de eliminar rivales. O sea, no era solamente destruyan la casa de tal personaje, sino, ese es mi rival, atáquenlo. Al fin mi casa está lejos, no la van a encontrar aquí, ¿no? O sea, todo ahí estaba como planeado, ¿no? No era nada más, no era algo, pues, al azar, ¿no? Digámoslo así, ni... justo en ese momento estaban todos enojados, van sobre la roja. No, pues no. O sea, ya la tenían bien identificada. Exacto. Entonces, exacto, lo que comenta Jax, pues ya es como, no son casas al azar, ya ahí tienen como el plan. Y justamente dentro de estos planes que van manejando, se da una masacre justamente en Boston en 1770, donde pues se están manifestando en contra de estos aumentos. Los aumentos siguen manifestándose. Por ejemplo, en el té, además de los que había mencionado, el aumento del té. Y bueno, pues esta costumbre inglesa de tomar el té era bastante común. Entonces los colonos norteamericanos pues también llevan parte de esta tradición. Claro. Y el hecho de que les aumenten el té era de no puede ser, ¿no? Con el té no. Con el té no. Con el té no. Ok. O sea, yo recuerdo
al principio de la pandemia de COVID, que ya dijeron, vamos a dejar de producir cerveza, y estaba a precios altísimos y la gente estaba vuelta loca porque no había cerveza. Sí, Eso no me la sabía. ¿no? Bueno, como no... Pues sí, bueno, a mí pregúntame de comida. Yo hasta veía en Marketplace que te vendían una cerveza Corona 70 pesos y cosas así. Acapulco, no, sí estaba. Sí, estaba. Ni el garrafón de agua. Man. Estaban recios, estaban Ok. recios. ¿Y estás bien? Sí, ¿Tú estás bien? O Sí. sea, pasaste bien, todo bien. sí. Me da gusto. En esa época Bendito no Dios. tomaba Ah, bien, muy bien. mucho. No cerveza. Ok. Casualmente compré una Hay mucho tinto en casa, ¿no? Ay. caja y Ah, me sobró ahí. Ok, muy bien. Hombre prevenido. Además, no es como que con el miedo del COVID, pues no era como que te quisieras emborrachar diario. Pues no, O sea, no. aunque muchos le agarraron ese buen gusto, ¿no? Pero bueno, Pero ¿qué te puedo decir? Vámonos, Bueno. sigamos. entonces, dentro de estas situaciones se da esta matanza de Boston. Y bueno, pues ahí se supone que solamente mueren 5 personas, pero deja el precedente ahí de la represión que hubo, ¿no? El primero que mataron era un trabajador mulato, que era de Crispus Attucks, que es como el más conocido porque fue el primero el que estaba hasta enfrente, gritándole, arengando ahí en contra de los soldados. Fue el primero que vieron. Y Cállenlo. dijeron, ¿quién es ese? Un mulato que anda por ahí gritando de cosas. ¿Quién era? Dice. Pues, mátenlo, ¿no? Entonces, masacre, pues en realidad murieron 5, como te digo. O sea, como que una masacre. Dentro de, o sea, Pues tampoco. Pero sí fue el precedente para que lo mencionara, ¿no? Incluso John Adams, el abogado defensor de los soldados británicos, describe a la muchedumbre presente como una banda de indeseables, negros y mulatos vagabundos, irlandeses y marineruchos, ¿no? O sea, órale. sea, Bajando el ánimo, ¿no? sí, Ok. o sea, como que dicen, pues estos eran ¿Esos qué? Ajá. unos pelagatos cualquiera que Ok. andan ahí alebrestando, ¿no? Sí, claro. Y obviamente el trasfondo de la masacre estaba el forzoso reclutamiento al servicio militar de toda la población, ¿no? Entonces, dentro de los impuestos, también esto que les había mencionado de las leyes de Townshend, era pues, reclutamiento forzoso. Y aquí, pues sí tiene otra jiribilla aparte, ¿no? O sea, las clases pobres y trabajadoras a fuerza tenían que enlistarse en el ejército. Las clases ricas podían pagarle a alguien para que tomara su lugar de... ¿Bola blanca o bola Sí. negra? Ok. O sea, le decían, oye, me toca hacer mi servicio militar, pero te pago y vete para allá tú, ¿no? Ah, o sea, mandaban en representación. Sí. O sea, los ricos Yo no voy, pero ahí te mando a Juan. Sí, los ricos no... O sea, tenían esa oportunidad de mandar a alguien en tu lugar, ¿no? Ok. O sea, ok. es así como de, pues tiene que ir una persona a tu nombre. Ah, pues yo no voy, va él. Y obviamente las clases pobres pues tenían que ir porque no podían pagarle a alguien No puede ser que no. para hacerlo, ¿no? Entonces es parte del trasfondo de esta masacre de Boston. Y bueno, pues después de esto, el rey George III, George, Ok. como mi alumno George, saludos George, Ah, por cierto, mira qué orgánicamente Saludos. lo metiste. Muy bien, muy bien. Él manda digámoslo así, a hacer más leves las leyes, ¿no? Los impuestos, los reduce. Dice, bueno, sí les vamos a cobrar impuestos, pero si teníamos del 20, vamos a hacerlo del 5, ¿no? O sea, ya entendimos que no están conformes y nosotros queremos que ustedes estén bien. Ustedes como mis vasallos tienen que... Yo todo por ustedes, ¿no? Entonces, por 3 Me años desgarro las bestias. se cambia un poquito, se calman un poquito las cosas, pero todo cambia en 1773, cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales toma el control del té. Entonces, el impuesto del té se mantiene así como estaba, y eso no les parece a las personas, ¿no? Entonces, se da el Boston Tea Party,
Suena a un buen concierto. Sí, es como... Deberían retomarlo. Como que lo hacen en Miami, ¿no? No es en Boston precisamente. Deberían retomarlo como un festival musical. Como un ¿no? EDC, ¿no? Sí. Así, Tomorrowland de las 13 colonias. Pero bueno, ajá. Una Vándaro. Ándale. Su primer gusto, su prueba fallida. Un Woodstock. Entonces, ahí llegó el barco que venía de Inglaterra con cajas y cajas de té, y las personas que normalmente descargaban eran los nativos. En ese momento, los colonos se disfrazan de nativos Mohawk y agarran las cajas y en lugar de bajarlas, las avientan a... Esa... Sí había escuchado eso, que las avientan al mar, ¿no? Sí, las avientan al mar, hacen un tezote Oh. y se pierde todo, ¿no? Entonces es de ni para ustedes ni para nosotros, Ni a ¿no? Dios ni al diablo. Exacto. Vámonos. Así fue como comienza todo, y estas acciones antibritánicas que pues comienzan con el té. Y aparte, porque no solamente era demostrar pues demostrarse en contra de estas políticas del aumento del té, sino también pues era algo icónico, ¿no? Es como si ponen un impuesto a los tacos y vas a tirar las tortillas, ¿no? Y dices, no quiero, ¿no? Ok. O sea, era algo que pegaba, que dolía de ¿cómo con el té? Aparte de simbólico, ¿no? O sea, lo Sí, que representa sí, para sí. ellos, sí, es como si nos tiraran las tortillas. Tienes razón. Entonces, es el momento donde pues comienza ya la efervescencia, ya huele a revolución, ya huele a pesta, a independencia. En Virginia, los terratenientes que pues, estaban como más educados con la ideología liberal, todas estas ideologías que se habían dado en la época de la Ilustración, donde ya ponían de lado a Dios y decían, ahora la razón es lo importante, ¿no? Toda explicación antes era dada por Dios, en este momento ya toda explicación es dada a partir de la razón, ¿no? De un razonamiento previo, de conjeturas y demás cuestiones, ¿no? Entonces, ahí estos terratenientes veían importante persuadir a las clases bajas para unirse a esta causa revolucionaria. Ok. Y además, pues hubo varios grandes oradores que pues, los convencen de hacerlo, ¿no? De alebrestar esta fibra patriótica que estaba generándose en ellos, ¿no? Ok. Y bueno, hay un documento muy importante que es el Common Sense de Thomas Paine, que él dice que la sociedad es una bendición en todo estado, pero el gobierno en el mejor de los casos, no es más que un mal necesario. Entonces, el gobierno es un mal necesario y todos los colonos se quedan con esa idea de, ok, sí, la sociedad es la bendición, nosotros somos la sociedad y el Estado es un mal necesario que hay que derribar, ¿no? Entonces, lo expresan en términos muy claros, cuando dentro de esta retórica, fíjense lo que dicen, y cito, para expresarlo en términos claros, un bastardo francés que desembarcó con un ejército de bandidos y se estableció como rey de Inglaterra contra la voluntad de sus nativos es un origen muy poco noble. Lo seguro es que de divino no tiene nada. Tómala. Y esto lo decía por Guillermo el Conquistador, que bajo la historia de Inglaterra, pues Guillermo el Conquistador era un francés que fue conquistando tierras y llega a poblar la región de la isla de Gran Bretaña. Ok. Y entonces, en este caso dicen, pues, o sea, ¿qué sangre real van a tener si era un bandido cualquiera que llegó a conquistar? O sea, pues no tiene nada de grandioso este linaje, ni de celestial, ni de mágico, ¿no? Entonces, es así como empiezan a decir nuestros productos, nuestro trigo y nuestro azúcar y todos los productos que vendemos, cualquier país en el mundo nos los puede comprar, no solo Inglaterra, ¿no? O sea, no dependemos de ellos. Se empezaron a globalizar, ¿no? Sí, dijeron, ya estuvo bien, ya no podemos con más, ¿no? Entonces, en esos momentos se hace el primer Congreso Continental, donde empiezan a establecer las ideas de esta separación, de cómo
cómo van a sobrevivir, ¿no? Tienen que comerciar, tienen que obtener ganancias, cómo van a distribuir su trabajo, pues todas esas cosas que hacen los estadounidenses para sobreponerse ahora, ¿no? Como bien lo dijeron ellos, la sangre de los muertos, la voz llorosa de la naturaleza llama, es la hora de la separación. Ok, muy fuerte. A separarnos, ¿no? Ya es como, o sea, finalmente una independencia es como cuando ya terminas la carrera y tus papás te dicen, oye, ya estuvo, ¿no? A Ya, volar, pequeña paloma. Es ya, momento. ya te di el tiempo suficiente, ya ráscate con tus Ya propias tienes uñas. tus herramientas como para poder hacer tu propio camino, ¿no? Sí, ya, nada más que aquí es al revés. Aquí es como el hijo que se quiere ir, dejar la paternidad. Pero el papá no quiere ni El de broma papá no que se quiere. vaya. No, tú no te vas. Tú apenas llevas 200 años. ¿Cómo te vas a Ahí hay separar? varillas, dejamos varillas salidas. O sea, tienes que construir aquí arriba. Sí, o sea, sí. Dale. Ahí la negativa de Inglaterra a que se fueran. Y bueno, ¿no? Entonces ahí comienzan en este Congreso Continental, se empiezan a organizar las ideas, pero pues no prospera mucho. E inicia esta guerra, ¿no? Esta guerra de independencia que va a durar de 1775 a 1783. Van a ser 8 años de peleas constantes y justo en ese lapso es donde se hace el segundo congreso. Bueno, después de una serie de pequeños enfrentamientos se hace el segundo congreso, igual en Filadelfia, donde se nombra a George Washington como jefe del ejército, ¿no? Jefe único y máximo del ejército. Supremo, ok. Y Washington, pues bueno, era un militar reconocido, ya George. tenía Georgito, ya tenía otro George. Otro George en esa historia, ajá. Ya tenía pues una cierta trayectoria dentro de lo militar. Y bueno, pues ahí se van a unir algunos personajes que cito de una vez, que es Thomas Jefferson, que él fue el que redacta Tomás Alva Edison. No, Thomas Jefferson. Perdón. Que él era Su intelectual y es el que redacta principalmente esta acta de independencia, esta acta de libertad que van a presentar el 4 de julio de 1776. Y pues bueno, es la fecha histórica, ¿no? Muy interesante que se dé en ese día porque pues la guerra empieza en 1775 y pues no sé, como aquí la independencia de México, ¿no? La celebramos el día en que inicia Ajá, el día, sí. el día en que inicia la lucha, ¿no? Bueno, Sí, no ahí cuando termina. con algunos cambios de Porfirio Díaz que algún día les platicaremos. Por favor. Pero es al inicio. Algunos países, el día de su independencia es el día del término, pero Estados Unidos lo pone el día que ellos lanzan su acta de independencia, ¿no? O sea, me vale si no me reconocen, me vale si ese día no empezamos, este día es el día donde nos organizamos e hicimos el documento, ¿no? Entonces Thomas Jefferson, que era un intelectual, lo escribe, John Quincy Adams, que era abogado, revisa algunos detalles, ¿no? Ya sabes que los abogados ahí revisan checando todo, sí. De este punto, quítamelo porque una si no, coma cambia todo, sí, ¿eh? ¿no? Ya, ¿cuántas personas no han salido de cárcel por un error? Ajá. ¿Y cuántos no están por lo mismo? Lawrence Cassés. Buenas tardes. Y por último, Benjamin Franklin, que era un científico también muy, muy conocido de la zona. Y bueno, pues si los juntamos, ellos 4 son los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto, los padres fundadores. Fíjate que un país que ha tenido muchas cosas, como por ejemplo la parte esta de la esclavitud, ¿no? Con sus grandes sembradíos de algodón y todo esto, que fue como que la parte, o sea, viene ahora esa parte, ¿no? De independencia posterior, ¿no? El que ya empezaron a tener sus reglas, empezaron a tener sus enmiendas, empezaron a tener como que todas esas cláusulas. O sea, viene una parte de una historia, sí, muy liberal, de una gran apertura, porque es un país 100% de mezcla de razas, se volvió un país de la libertad, ¿no? O sea, no por algo su insignia que tienen en Nueva York es la Estatua de la Libertad, de esperanza, de
de lograr hacer algo, ¿no? Pero al mismo tiempo era demasiado libre. Es demasiado libre lo que tiene Estados Unidos. Y hasta cierto punto tiene ciertas cosas que son cuestionables, otras que son aplaudibles, ¿no? O sea, su forma de sus parlamentos, cómo se eligen. Digo, siguen siendo muy, muy enredadas, siento yo. Creo que sí es como que no es esa típica votación como en Latinoamérica, ¿no? De gana más, o sea, el que tiene más votos gana, ¿no? Acá son por distritos, algo así. Está muy enredada esa parte, pero creo que también algo que destaco mucho es que solo existen dos OPAs, ¿no? O sea, republicanos o demócratas. Se acabó. O sea, no hay un tercero, no existe nada más. O sea, quienes están por un color, están por el otro. Y sí son polares, o sea, son dos. Creo que ese totalitarismo, o sea, sí no es un monopolio, porque pues no, al haber dos, pues no se vuelve un monopolio, pero tampoco es como que puedo tener un criterio más amplio, ¿no? Una tercera opción o algo así. O sea, al mismo tiempo también para el votante o para el pues sí, el que vive en este lugar, pues solamente hay dos y es un poco más fácil de controlar, de llevarlo, ¿no? Pues yo soy blanco, yo soy azul, se acabó, ¿no? Entonces, creo que es una forma cuadrada, muy, muy, no hay margen de error, sus mismos deportes lo tienen, no existe, o sea, los deportes no existe el empate, ¿no? O sea, no son tibios, yo lo diría así, ¿no? O sea, o ganas o pierdes, se acabó, y ya, entonces creo que es una cultura muy libre, muy total, ¿no? O sea, siempre tienen como que a un término, y eso pues ha ayudado mucho, claro, no son muy queridos por muchos, digo, obviamente la industria cinematográfica y todo esto les ha ayudado mucho a que pues, los veas así, ¿no? Como, son como semidioses, pero bueno, pues invierten y creo que siguen mucho su famosa llamada y vanaglorada doctrina Monroe, ¿no? Ese América para los americanos. Eso es algo muy fuerte. La parte Sí. patriótica la tienen tatuadísima los americanos. Sí, que finalmente no se remite todo a su pasado de los puritanos exiliados de la gran isla que llegan aquí escapando de que los perseguían por su religión y ellos tenían pues esta idea del destino manifiesto, ¿no? Y ese destino manifiesto es el que hasta la fecha es una retórica política que han hecho muchos gobernantes, muchos presidentes, muchos políticos, de este es nuestro destino. O sea, nuestro destino es brillar como las estrellas que tenemos en nuestra bandera. Claro. Una pregunta, mi querido Guerrero. Échala. Y es una pregunta creo que a nivel global. Nuestras constituciones, cartas magnas, como lo quieras llamar, hablemos de América, ¿no? Que prácticamente todos tenemos como, pues, relativamente nos independizamos y todo esto, ¿no? Unos más, unos menos. Pero, ¿tú consideras, yo considero que sí, pero es importante o crees que se debería de hacer reformas? No reformas, más bien cambios estructurales fundamentales a esas cartas magnas, a esas constituciones. O sea, por ejemplo, lo vemos en la quinta enmienda por la cual siempre se apegan los americanos, ¿no? De este lado de la constitución hay 20,000 cosas que creo hoy en día ya no son tan útiles, ¿no? Entiendo que cada día se meten reformas, pero vaya, ir a la raíz. Ya son muy antiguas nuestras constituciones. En algún momento, más bien la pregunta va, ¿crees que en algún momento se haga modificación total? O sea, que algún país levante la mano y diga, vamos a hacer una constitución nueva. ¿Crees que vaya a pasar o viviremos para ver algo así? Pues yo lo veo un poquito difícil. Yo lo veo un poquito difícil porque pues en general en América han tenido varias constituciones. O sea, el caso de Estados Unidos es la primera constitución liberal en el mundo. Exacto. Y mantiene sus 13 artículos desde 1779 Esa base es la misma. hasta nuestros días.
tiene esos 13 artículos. Y como tú lo dices, solo se han hecho enmiendas, actualizaciones, modernizaciones. Reformitas. O sea, y aquí radica, fíjate, la diferencia. Digo, no voy a hablar de toda América Latina, sino pues, el ejemplo más claro que tenemos, México, ¿no? O sea, México, la independencia, eran caudillos militares los que estaban. O sea, había uno que otro intelectual que no participaba, pues digamos, tan Al frente, fuerte, ¿no? Ajá. tan fuerte Sí, sí, sí. en las cosas. Digo, Y pues, no ahí- tenía el peso por lo mismo. Sí, ¿no? O sea, ¿No? tenemos a Fray Servando Teresa de Mier, a lo mejor Morelos con estos sentimientos de la De la nación. Ajá. O sea, documentos que fueron saliendo, pero que no tenían un peso en realidad tan fuerte. Aquí, los padres de la patria de Estados Unidos, pues era un militar, era un científico, era un abogado y era un intelectual. O sea, estaba como equilibrado todo. Sí, A diferencia de había que aquí dónde tomar. todos eran militares. Claro. O sea, el primer presidente, George Washington, bueno, un militar, pero después enseguida Jefferson, John Adams, que él era abogado, y después de él Jefferson, que él era pues un intelectual. Entonces, aquí en México nos quitamos de la dinastía militar hasta Lázaro Cárdenas. Después de Lázaro Hasta Cárdenas. entonces. Sí, o sea, Lázaro Madres. Cárdenas fue el último presidente militar. Ok. Entonces, es pues sí, como una forma de pensar, o sea, totalmente Ideología. diferente y que esa constitución fue hecha. Igual desde el principio tenían esta forma bicameral de parlamento, ¿no? Donde cada estado tenía una representación de 2 personas, si no mal recuerdo. Bueno, colonias, ahora estados, tenía una representación de 2 y por el porcentaje de población tenían otros tantos, ¿no? Entonces era como este sistema bicameral, uno la Cámara Alta, otro la Cámara Baja, y tenían una participación más o menos equitativa. Y así se fue construyendo como pensando en la unidad nacional. Y aquí en México y en la mayoría de países de América Latina, fueron pues esta situación de liberales y conservadores, o sea, los que sí estaban apegados a la religión y al gobierno de los reyes, y los que decían, no, nosotros optamos por el liberalismo. Aquí en Estados Unidos, directo todos entraron por el liberalismo, y los intelectuales manejaron a las masas para poder convencerlos de que pues esa era la forma correcta, ¿no? Y fíjate, voy a comenzar bueno, más bien voy a leer cómo empieza esta declaración de independencia, que dice así: consideramos patentes estas verdades, que todos los hombres, ojo, todos los hombres, no dice nada de mujeres. No. Dice, todos los hombres son creados iguales, que su creador les da ciertos derechos inalienables, entre otros el de la vida, el de la libertad y el de la felicidad, que para asegurar estos derechos se instauraron gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que cualquier forma de gobierno sea destructiva respecto a estos fines, el pueblo tenga el derecho de alterarla, abolirla y constituir un nuevo gobierno. O sea, desde el inicio, ahí te están diciendo, si el gobierno no sirve, quítalo. Ok. O sea, están dando pie a... No te funciona, cambia. Bye. Sí, vamos a construir un como imperio. te digo, ajá. esto es Sí, totalitario. no vamos a construir un imperio y ya se fregaron, ¿no? O sea, quitamos a los ingleses y ahora sigue el de nosotros. O en la Revolución Francesa, ¿no? Quitaron esto y viene el directorio y es otra dictadura nuevamente, ¿no? En este caso, sí dicen, estamos abiertos. O sea, si no les funciona esto, el deber es que se salvaguarden los derechos de ustedes como ciudadanos. Si el gobierno no se los cumple, quítenlo. Cámbialo, Sí. punto. Pero ahí te va, eso es lo que iba. No te cumple, nada más tienes opción A y opción B. No te sirvió la A, va a la B. ¿Qué va a pasar? Que en la próxima no te gustaron, regresa a la A. Punto, se acabó. Sí. Sí, y aquí, dentro del Acta de Independencia, empiezan a manifestar un montón de reclamos en contra del rey, ¿no? Que si el rey hostigaba a la gente, subía impuestos, enviaba a militares para espantarlos o controlar a los habitantes, que solamente quería recaudar impuestos sin el consentimiento de los colonos y así, ¿no? Entonces, pues eran como todas estas situaciones, pero
que pues, evidentemente es la primer declaración libertaria y liberal en el mundo, pero pues tenía sus contras, ¿no? Digámoslo así, que era justo que se excluía a la mujer y que se excluía Sí. a los niños y obviamente ahí dice el hombre blanco. O sea, hombre blanco Es que quiere decir... es a lo que iba, o sea, había muchísimo esclavos, pero cañón, y no tenían nada de derechos, ni hombre, ni mujer, ni niño, nadie. Sí, o sea, esclavos y mujeres, ¿no? Y ya se habían dado casos de insurrecciones domésticas, o sea, donde las mujeres se manifestaban en contra de la opresión patriarcal, Muy de moda ahora. sí, pero pues a un grado extremo, que prácticamente las mujeres pues eran personas libres y las trataban como esclavas, ¿no? O sea, Sí. digo, más adelante, digo, yo como docente, alguna vez leí dentro de todo esto los reglamentos que tenían las escuelas en Estados Unidos por ahí de 1914, A ver. de ¿cómo era? 1915, que decía, tú como maestra no puedes salir a la calle sola. Como maestra. Sí. O sea, seas blanca, aunque seas blanca. Aunque seas como seas, Ah, tú, ok. tú como solamente por mujer. ser mujer Ok, y por ok. ser maestra no puedes salir a la calle a comer un helado tú sola. Solamente Ok. puedes ir en brazos de tu prometido, de tu esposo o de tu hermano o de tu papá, ¿no? Ok. Pero no puedes ir con un amigo de vamos por un helado. No, eso estaba mal visto, ¿no? ¿Pero por ser profesor o por ser mujer? Por ser profesora mujer. Ok. O sea, había como ciertas limitaciones a la vestimenta. Si alguien te hablaba en la calle, no tenías que hacerle caso porque si no iban a pensar que eres una mujerzuela, ¿no? Oh, ok. Las mujerzuelas se pellizcan, no, ¿era qué? Las mujerzuelas se pintan, las mujeres se pellizcan, ¿no? No recuerdo eso, pero... De la hermana de March. Ah, sí es cierto. Ya me acordé. Sí. Esa referencia, ya esa referencia. Perdón. Flaqueé. Ajá. Entonces, pues toda esta represión que estaba se manifestó en la mujer muchísimos, o sea, a pesar de ser tan liberales en la política, en lo social, sí tenían... Sí, súper muegamochos. Sí. Fíjate que, digo, no sé cómo vas ahí en tus tiempos. Si estamos cerca de llegar a la culminación de este capítulo. Pero bueno, mejor sigamos y te guardo. Tengo un datito bien guardado. Vamos a seguirle dando mi guerrero. Sí, y fíjate que dentro de toda esta situación que te vengo mencionando, ya para 1755, o sea, antes de que se diera la independencia, la guerra y demás, o sea, fíjate en qué condiciones tenían a los indios, ¿no? Los indios Penobscot los mencionaban como rebeldes, enemigos y traidores y ofrecían por cada cabellera de indio macho 40 libras y por cada cabellera de mujer india o joven macho de menos de 12 años, 20 libras, ¿no? Ok. O sea, les arrancaban el cuero cabelludo. Es deshonroso, claro. Sí, lo que más, si los ves todavía los indios nativos, por así decirlo, su melena es como una lucha libre, ¿no? Máscara contra cabellera, su cabellera Sí, es su la honor. cuidan. Ajá. Es su honor, ¿no? Y bueno, y pues también que era algo... O sea, no es que te arrancaran nada más el cabello, ¿no? O sea, te cortaban... Es honra, es la deshonra. Sí, aparte. no. De aparte lo doloroso que era. O sea, no, imagínate, sí. te cortan la piel, o De sea, raíz, te sí, quedan sí. ahí el cráneo expuesto, bueno, y ay, no. Ay, Qué cosas. qué cosas. Y fíjate, ahí dentro de la doble moral, terminamos con este datito curioso de Thomas Jefferson, que pues él, dentro de todos estos datos que daba en la Declaración de Independencia, acusaba al rey de transportar esclavos de África a las colonias y que se debía de suprimir ese comercio execrable, ¿no? O sea, decía que el comercio de negros, de esclavos africanos, estaba prohibido, que no debía de ser, que era lo peor del mundo,
Pero pues Thomas Jefferson, hasta que murió, tuvo cientos de esclavos africanos como sirvientes, ¿no? Ay, no más. Entonces es como la doble moral que tienen estos. Y bueno, pues así cerramos esta otra historia de la independencia de los Estados Unidos con estas reflexiones. Ahí nada más, ahí te va Échalo. mi argodato. Fíjate que Estados Unidos actualmente tiene una población de 333 millones de habitantes. Qué exacto, Muy bueno. qué exacto. Google. Pero, y todo esto va relacionado con justo lo que veníamos hablando, la Carta Magna, la enmienda, todo esto. Tú sabes que solamente Ya tú sabes. entre el 20 y el 15% de su población viaja. Órale. No es un mal porcentaje, o sea, estamos hablando de casi 80 a 100 millones de personas Sí. viajan de Estados Unidos, ¿no? Hacia otros países, sobre todo. Pero esto radica, o por qué el porcentaje es tan bajo, siendo una economía como una potencia mundial, un pasaporte de los más, no quiero decir, pues que te abren la puerta al mundo, porque pues sí, prácticamente, o sea, hay lugares obviamente donde están, pero pues no son como que tan, ay, quiero ir a conocer, no sé. Chalco. No, ahí sí pasan. No, o sea, vaya, no es como que quiero ir a una zona en guerra, ¿no? No quiero ir a Gaza en este momento, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Este porcentaje sería diferente si no fuera por la apreciación y el sentir del americano. El porcentaje es tan pequeño, por así decirlo. ¿Y sabes en qué se basa? El americano no viaja a otros países por la simple y sencilla razón de que al salir de su país no pueden portar su arma. Órale. Así, ese es el porqué. Ellos, estando en su país, se sienten muy cómodos, seguros y protegidos porque justo la enmienda, ¿no? Les permite portación de arma, ¿no? Y ellos a donde van, pues, ¡pum!, vamos, ¿no? Tengo con qué defenderme y todo. Si salgo de mis fronteras, mi arma se queda. Entonces, ellos no están acostumbrados a una vida sin su arma. O sea, ¿a qué grado repercute algo que es de hace cuántos años estamos hablando que fueron las enmiendas y que se marcó todo esto? O sea, a la fecha, hoy el que pues no haya tanto americano, y eso que viajan muchísimo, o sea, tú vea un mundial, vea lo que sea, el americano viaja, y viaja bien. Pero repito, es un porcentaje de un 10-15% de su población, ¿no? Y esa es su gran y sencilla razón, porque no pueden llevar su arma. Órale. Ahí les dejo ese dato curioso, ¿no? ¿Por qué su amigo no llega a Cancún? De Hijos de la Libertad a Hijos de la Anarquía. Tal cual. Muy buena ¿no? serie, por cierto. Oh, Sons of Anarchy, de mis favoritas. Pero bueno, Guerrero, ¿algo más para despedirnos? Pues nada más. Hemos estado leyendo sus comentarios en YouTube, en Spotify. Ahí síganlos dejando. Nosotros ya tenemos anotados ahí las sugerencias de capítulos. Cierto. Si quieren saludos también, nos han pedido algunas personas saludos. Saludos a Cheche, un argonauta que próximamente tendremos por aquí. Venga, ok. A Verónica Coello, a la Catrina Magazine, también que nos ha pedido saludos. Y pues bueno, ahorita son de los que me acuerdo, pero próximamente ahí estamos y sus peticiones de capítulos muy pronto los tendremos. Síganos ahí escribiendo, por favor. Y algo muy, muy importante, viendo la data, la Big Data, el Internet de las cosas, dirían por ahí. Exacto. Suscríbanse, ahí en YouTube no les cuesta absolutamente nada. No les cuesta nada. No cobran, no cobramos. Es gratis. Por ahora. Pero pues ahí está, nada más una suscripción. Les va a aparecer ahí cada que salga el capítulo, que es todos los jueves, ¿verdad? Todos los jueves. Exacto. Y pues ya, ¿qué más? América para los americanos. América para los americanos. Y recuerden que la historia y la cultura son para todos y son gratis. Nos vemos. Cuando nos veamos. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.